Hace muchos años, el familiar de un gran amigo mío, de hecho un amigo de la infancia, relata quien nos escribe, le avisaron de la muerte de un familiar suyo, pero en el pueblo donde había crecido su madre, en el lugar donde ella había crecido, en el sur de la provincia. Ya desde hace mucho me había indicado, me había contado del miedo que sentía al ir a visitar a su familia en este pueblito, porque todo el marco de aquel lugar le daba miedo. La casa por entonces era una típica casa de campo, rodeada de plantaciones y de monte y mucha oscuridad. Cuando él era niño, aquello le daba mucho miedo, y aún mucho más porque de chiquito lo habían espantado de una manera que las veces que fue a aquel lugar es porque lo llevaron prácticamente a la fuerza, porque aquel era un lugar al que él no le gustaba ir, sentía mucho miedo, por las noches prácticamente no podía dormir aunque estuviera con sus padres. Ya después, siendo un adolescente, él dejó de ir por mucho tiempo. Nunca me había comentado la verdadera situación. Lo que sí recuerdo era el nerviosismo que se le veía cada vez que le decían que iban a ir a visitar a sus familiares en aquel lugar. Si mal no recuerdo, en la época de vacaciones es cuando aparentemente se enfermaba de algo, siempre. Luego me di cuenta que era con el propósito de no ir. Él, antes de decidirse ir a aquel lugar, me preguntó si podía acompañarlo, ya que en ese lugar pasaban cosas muy extrañas, y decidió contarme entonces su historia. Me contó que la persona que había muerto era un tío abuelo, que aparentemente era ya de una edad bastante avanzada, y me dijo que cuando él era niño ya lo veía viejito, tenía esa imagen, y que no sabía por qué le daba tanto miedo primero, a pesar de que nunca lo vio a él que lo tratara mal, nunca, ni siquiera una mala cara o algún reto, pero aún así, por alguna causa le daba curiosidad lo que él hacía, hasta que una vez, siendo de noche, recuerda que al no haber baño en la casa, estaba separado en el patio el baño, tuvo la necesidad de ir, por supuesto, a este baño, que se encontraba algo retirado, digamos, unos 15 o 20 metros tal vez, de lo que eran las habitaciones, las cocinas que estaban separadas. Imagínense que siendo chico, sentía miedo, estaba siempre en alerta ante cualquier cosa. La cuestión es que escuchó ruidos extraños, y al mirar por una de las puertas, con solo la iluminación de la noche, de la luna, que en el campo por lo general es muy clara cuando hay luna, vio horrorizado que este señor estaba en el piso sentado, iluminado solo con unas cuantas velas. Esto hacía su rostro demoníaco, al menos para él que era chico. Se asustó tanto que corrió hasta el baño, y estando en el baño sintió un ruido afuera. Al mirar por una de las maderas que estaba rota, vio como un perro grande llegaba corriendo hasta donde él estaba. Me pareció extraño, porque en la casa habían varios perros, pero nunca lo había visto, no lo conocía. Se asustó y primero no quiso salir del baño, y entonces escuchó al perro que comenzaba a gruñir de un modo que le daba muchísimo miedo. Imagínense esta situación, solo, completamente solo, en el patio, en la noche, en el baño, sin luz, y con este animal afuera, con este perro realmente grande que gruñía, y a él, por supuesto, esto lo asustaba. Una situación tremenda. Me cuenta que nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Es realmente algo que lo dejó paralizado. No sabía qué hacer, ni siquiera quería volver a mirar. Y entonces comenzó a escuchar cómo los otros perros ladraban. Comenzó a sentir que se paralizaba del miedo. Le recuerdo que solamente estaba iluminado por la luz de la noche. Notó también que él había empezado a transpirar de una forma. Se dio cuenta que era el miedo, por supuesto. La cuestión es que comenzó a escuchar un sonido muy particular. Cuando las personas hacen crujir los huesos de la espalda, un sonido parecido. Y entonces vio que este animal se incorporaba, es decir, se paraba en dos patas, como si fuera una persona. Los rasgos de su cara de pronto eran los de una persona. Luego de unos 10 minutos de estar allí, este animal simplemente se fue con el ladrido de los perros, desapareció de allí, y al entrar en la casa, el único que estaba en ese momento era su tío. Pero cuando abrió un poquito la puerta,
asustado también porque lo vio en esa situación anteriormente, acuérdense, en el piso, con unas velas. Lo vio tirado en el piso, totalmente desnudo y agitado. Se fue rápido a la habitación, pero dice que al poco tiempo se levantó y se dirigió hacia donde estaba él. Él estaba paralizado por el miedo, la sorpresa, no sabía qué hacer. Cuando estaba en su cama, se metió entre las colchas y comenzó a gritar desesperado. El resto de la familia, al escuchar todo este ruido, se levantó y fueron a ver qué es lo que estaba sucediendo. Pero como vio entre todos los que llegaron a su habitación, a su tío abuelo, no quiso decir nada por temor, no quiso decir nada de lo que vio. Según me contó, al día siguiente estaba enfermo, con mucha fiebre, y no había una causa aparente. La familia entonces decidió que volverían a la ciudad, ya que estaban allí en el campo, para llevarlo al médico, pero al parecer en el hospital empeoró y lo tuvieron que dejar internado. Los médicos le hicieron muchos exámenes y nunca le encontraron la causa de lo que tenía, y así como había enfermado de la nada mejoró. Me contó que desde aquella ocasión jamás volvió a acercarse a este familiar sin que estuviera alguien más con él. Después, con el tiempo, dejó de ir a visitar a la familia, contó a sus familiares un tiempo largo después lo que había sucedido, pero no le creyeron y lo tomaron un poco a burla, y él decidió no contárselo a nadie más. Se había atrevido a decírmelo a mí, porque bueno, yo era su amigo, hablábamos de muchas cosas, y cuando me pidió que lo acompañara al velorio, me contó entonces esta historia. Además, porque él sabía que yo me dedicaba, o que tenía conocimiento de las magias. Soy lo que ustedes conocen como un curandero, que no es el término aceptado ni el correcto, pero ustedes lo conocen de esa manera. Me dijo que parecía que no le creía cuando me contaba eso. Yo le dije que no era así, sino que había escuchado muchas historias, pero que realmente nunca había verificado alguna de este tipo. Y le comenté que sería muy interesante averiguar un poco más en relación a su familia y de lo que me había contado. Y entonces me fui en el camino, pude hablar con la familia de mi amigo, le pregunté varias cosas sobre el tema. Lo que ellos me dijeron que todo el tiempo que conocieron a este hombre jamás vieron nada extraño, pero que en el área donde vivía decían comentarios y que la familia tuvo problemas con algunos vecinos incluso, ya que a pesar de estar retirada una casa de otra, siempre hubo mucha gente que iba a ese lugar, gente extraña de otros lugares que se juntaban con este hombre y desaparecían caminando en el monte. Cuando llegamos a este pueblito vi realmente muy poca gente. Aún los mismos familiares en el velorio se iban temprano, no había casi nadie. A la noche, a pesar de estar en calma, se hizo sumamente larga, muy pocos familiares, unos cuantos apenas. Y yo me acercaba al cajón para mirar si había algo extraño. Y no noté nada de importancia. Al llegar la mañana se dispuso una pequeña procesión para cargar el ataúd, el cajón, y lo llevaron a pie, caminando hacia la tumba. Y nos dimos cuenta que antes de llegar, el cajón se puso muy pesado. Según lo dijeron, lo iban cargando en ese momento porque nos íbamos turnando. Recuerdo que fuimos a ayudar y la verdad es que necesitábamos de mucho esfuerzo para poder entrar en el cementerio. Yo sabía que había algo más, pero no dije nada. No vi nada de extraño en realidad, uno sabe por qué sucede esto, pero en ese momento me di cuenta que efectivamente aquel hombre escondía algo. No le dije nada a mi amigo para no incomodarlo más, pero él me miraba como diciéndome, viste que era cierto lo que te decía. La cuestión es que al volver yo traté de no asustarlo, minimicé el hecho y por un tiempo, por nuestras ocupaciones y tantas cosas, nos dejamos de ver por un tiempo. Pero cuando nos vimos, por casualidad, en un momento me dijo que ya había podido ir al lugar, pero que de todos modos se encontraba siempre intranquilo en ese lugar. Me contó que apareció una esposa que tenía, aparte de su mujer que había fallecido, y que desde aquel momento todos los que vivían allí enfermaban muy seguido, pero que él prefería mejor ya no adentrarse en esas cosas que no conocía. Me contó todo esto como una situación extraña. Meses más tarde me buscó de nuevo para decirme que la que era su esposa, la de su tío abuelo, acababa de morir, esta mujer, y que quería que fuéramos al sitio, ya que a él le habían dejado parte de aquellas cosas. Era el último de los familiares más viejos, ¿no? Y me pidió también
que hiciéramos una limpieza del lugar, para tratar de sacar todo lo malo que había allí. Así que esta vez, predispuesto de otra manera, me dispuse a ir a ese lugar. En el camino me dijo que la esposa le pidió antes de morir que se la incinerara, cosa que a mí me pareció raro porque las creencias de las personas de antes no aceptan estas situaciones, es más, ni siquiera las contemplan, muy pocos conocían de ese tema. De cualquier manera me siguió contando y que quería que sus cenizas quedaran en el cajón de su esposo, pero que después de 9 años quería que el cajón fuera abierto. Recuerda que, y este es un hecho aparte, cuando abrieron el cajón de su tío abuelo, su cuerpo no tenía la menor señal de descomposición después de tanto tiempo, hasta ese momento. Incluso todos notaron que le había crecido el pelo y las uñas. A mí, como todo, me pareció muy extraño, y se lo hice saber, se lo dije. Me pidió que lo protegiera, él y a su familia. Realicé un ritual de limpieza en aquel lugar y puse protección en el sitio. Y también luego en la tumba. En ese momento de hacer este trabajo, comencé a sentir como golpes de aire que me llegaban, pero yo sabía que se trataba de algo más. Luego nos pusimos a hacer otras cosas, casi se nos olvidó ese momento y a mí me ofrecieron una habitación para quedarme a dormir. Y ya entrada la noche entré en sueño. Entonces escuché la voz de un hombre que me llamaba y me decía que lo siguiera. Yo estaba, no sé, si entre la realidad y el sueño. Vi de pronto el camino que recorrimos juntos hasta el cementerio, y cuando llegué a él, miré hacia adentro, yo con una protección conmigo, y del cementerio salió su abuelo, que me decía que tenía que ver con cómo los que habían practicado estas artes obtenían favores del lado del maligno. Pretendía que yo viera que entregándose al maligno, pactando con él, luego de morir, habían unos favores que uno podía recibir. De algún modo, yo le contesté que no quería saber nada, que no era ese tipo de curanderos. Y le pedí entonces que no molestara más a mi amigo y a su familia en aquel lugar, que fuera el lugar que pertenece, que es el de los muertos. Entonces me pidió que levantara los trabajos de la propiedad, porque no podía salir él de allí, y que no iba a molestarlo nunca más. Yo quité la protección que había dejado en la casa, en la tumba, solamente dejé la de él, la que llevaba con él. Y la cuestión es que simplemente así desapareció y yo me encontré a unas cuantas cuadras de la casa por el mismo camino, al final, llegando al cementerio, cuando desperté en la noche. Entonces me fui caminando y aunque conocía de esto, con un poco de miedo, cuando llegué a la casa, mi amigo estaba preocupado, buscándome, me preguntó dónde estaba y tuve que contarle lo que había sucedido. Llevó un tiempo que este espíritu, que era muy fuerte, se fuera del lugar, pero un tiempo después, en la propiedad, comenzaron a encontrar trabajos, despachos. Por ejemplo, en un momento habían comenzado a cavar para poner un árbol cerca del cerco y encontraron bolsitas de tela llenas de huesos, como de animalitos, con cintas de distintos colores, llenas de sebo. Muchos trabajos en la propiedad. Si bien es cierto que pudimos hacer una limpieza, con el tiempo todos los hechos vuelven a ocurrir, se repiten. Y aquella casa, perdida en el campo, lindante con un monte, es un lugar donde habitan muchos espíritus, muchas almas en pena. Nos dimos cuenta entonces que este señor se dedicaba a hacer estos tipos de trabajos. Por lo que vi, una persona muy, muy fuerte en lo que hacía. Las familias, los que fueron a vivir allí, no soportaban mucho tiempo, puesto que no estaban acostumbrados a estas cosas. La propiedad sigue en manos de la familia, pero la tierra está arrendada para plantaciones. La casa no está habitada, pero en muchas oportunidades, aquellos que arriendan la tierra para sembrar, cuando viene el momento de la cosecha, se quedan en la propiedad a dormir una semana cuando menos, y todos aseguran haber sido víctimas de apariciones, de encuentros con seres sobrenaturales. Uno de ellos, don Miguel, asegura haber visto una noche, cuando volvía del cerco, al familiar que caminaba cerca de él, como unos 5 metros, y que el aire que lo rodeaba, a pesar de que estaba fresco, se calentaba tanto que él comenzaba a transpirar. Dicen que el familiar nunca le hizo nada, pero el miedo que sintió es algo incomparable, que nunca había pasado por una situación de este tipo. Cuenta también ese mismo hombre, uno de los pocos que habló acerca de lo que pasó, que una noche cuando estaba durmiendo en esa casa, sintió como un murmullo y de pronto, al abrir los ojos, un duendecito, según él cuenta, una criatura de no más de 30 centímetros, saltó desde la ventana y le cayó en el pecho.
simplemente lo miró y le pegó en la cara con la mano, que lo lastimó, lo rasguñó, y salió corriendo por toda la habitación. Corría desparramando y rompiendo casi todo en la habitación. Luego simplemente se fue, y él al día siguiente, por supuesto, también se fue de aquel lugar. Aquella era la segunda o tercera oportunidad en la que le ocurría algo sobrenatural. La casa sigue en el mismo lugar, en las mismas condiciones, y aquellos terrenos aún hoy son arrendados para plantaciones, y aseguran los actuales dueños, hijos de la persona que nos relataba en esta historia, que estas cosas siguen ocurriendo allí. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com, y lo más antes posible será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.